el invisible. Entonces, ¿quién es el enemigo invisible del mundo? Porque ¿contra quién salieron todos esos ejércitos en el 2020? Y todos los reyes de la tierra estaban de acuerdo. Eso fue impresionante ver el ejército de China en perfecto acuerdo con el ejército de Estados Unidos, con los ejércitos de Europa, con los ejércitos de Sudamérica. No había desacuerdo en nada. Hermanos, nosotros hemos venido estudiando cómo la Segunda Guerra Mundial fue desatada precisamente para llevar al mundo a una unificación. Y aunque Estados Unidos ganó la guerra, en vez de Estados Unidos imponer su constitución sobre el mundo entero, porque ganó la guerra, lo que hizo fue crear una entidad supranacional que gobernaría al mundo entero desde ese momento en adelante, llamada la ONU. Estados Unidos, en vez de someter a las naciones, se sometió a las naciones a través de la ONU. ¿No es de locos? La ONU fue creada justo el 24 de octubre de 1945 en San Francisco, California. Ahí mismo en Estados Unidos. Hermanos, ¿quién se inventa eso? Entonces, Estados Unidos se somete a una alianza mundial. Es decir, los reyes de la tierra se empiezan a unificar. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de desatar la batalla final del Armagedón. Sin embargo, hermanos, mucho se ha predicado sobre esa palabra, el Armagedón. Más que todo, el falso profeta evangélico ha dicho una y mil mentiras sobre qué es esta batalla del Armagedón. Hermanos, es de locos. Recordemos que la palabra Armagedón significa Ar-Megido, es decir, en español, monte Megido. Y eso querría decir, si fuéramos a interpretar esta batalla de Ar-Megido de forma literal, que se debería dar una batalla en un pequeño monte en Israel que es conocido como Megido. Y eso es lo que predican los falsos profetas evangélicos, que todos los ejércitos del mundo se van a reunir en ese pequeñito monte, porque es bien pequeño, hermanos. Y eso es lo que de continuo dice el falso profeta. Ahora, como es evidente que el monte Megido es muy pequeño, entonces dicen que van a lanzar bombas atómicas y que todo el mundo va a ser destruido. Pero nosotros ya vimos cómo la verdad se nos dijo en plena cara cuando George Bush envió a su supuesta delegación a buscar armas nucleares en Irak. Y por supuesto no encontraron ninguna, porque no hay armas nucleares, simplemente no existen. Eso nos lo reveló el presidente George Bush, mostrándonos la verdad a plena vista. Para el que tiene ojos para ver y oídos para oír, está muy claro. ¿Será que un país como Irak no iba a tener armas nucleares si es que en verdad existieran? Y si no las tiene, ¿no será porque nunca han existido? Por supuesto, hermanos, la verdad se nos revela de esa manera, así, a plena vista. Entonces, ¿qué es lo que realmente va a ocurrir en esta batalla del Armagedón? Porque el falso profeta evangélico no sabe leer la Biblia. Todo lo saca fuera de contexto. Nosotros vemos que el contexto del Apocalipsis es que es un libro simbólico. Este es todo el concepto. Si el libro del Apocalipsis no fuera simbólico, entonces tendríamos que andar cazando una bestia de 7 cabezas con 10 cuernos. Muéstramela a ver dónde está. ¿Será que va a correr por las calles de Nueva York y vamos a tener que lanzarle algún dardo que la duerma para luego estudiarla? Plop. Realmente vemos que esto de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos es simbólico. ¿Y por qué? Porque la misma palabra nos revela que las 7 cabezas son 7 reyes, es decir, que es algo simbólico. De esa manera debemos entender que la batalla del gran día de el Armagedón es algo simbólico y nos hace referencia a una reunión ecuménica, a un ecumenismo que se va a dar, no en ese monte Megido específicamente, sino en toda la tierra.
Leamos en Apocalipsis 16, versículo 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Hermanos, miremos en esta imagen que les muestro lo pequeño que es ese monte. Mucho menos van a caber 200 millones de soldados, como anda diciendo el falso profeta Armando Alducín. Es apenas obvio que esto es simbólico. Entonces, tenemos que mirar a esta unificación, a esta reunión de los reyes de la tierra. Y como vimos en el video pasado, pues ¿dónde están siendo unificados los reyes de la tierra? Pues es en la ONU. Y luego, ¿qué pasa? ¿Por qué esa unificación no está completa? Porque las religiones continúan dividiendo a las naciones. Luego, ¿qué fue lo que se creó justo después de haber creado la ONU en el año 1945? ¿Qué vimos que ocurrió en el año 1948? Pues ahí, el 23 de agosto, en ese año, se formó el Consejo Mundial de Religiones, PLOP. Es decir, que se formó algo así como la ONU de las religiones. Adivina quién es el que la lidera, el que está a la cabeza. Por supuesto, es el anticristo, es el Papa de Roma. ¡Plop! Hermanos, lo tenemos a plena vista. Bueno, como ya habíamos dicho, las naciones aún persisten en sus divisiones por las religiones. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿En dónde está exactamente esta división? Pues está en la ley de Dios. Cuando tú miras a la iglesia adventista, ¿por qué no puede unificarse con los testigos de Jehová? Porque la iglesia adventista obedece el cuarto mandamiento. En el caso de los testigos de Jehová, ellos tratan de obedecer el primer mandamiento y no adorar a un falso Dios trinitario. Pero vemos que no guardan el cuarto mandamiento. Entonces, ese choque entre la ley de Dios es lo que impide que haya una unificación en el mundo. Porque siempre está la ley de Dios para evitar que esta unificación ocurra. Y es el problema, que cuando te empiezan a hablar de ecumenismo, la única manera de unir las religiones es derrumbando la ley de Dios. Para eso ellos te ponen muchos pretextos, pero el principal de ellos es decirte, mira, todos creemos en Cristo. Todos creemos que Él es el único camino al Padre. ¿Por qué no nos unificamos en torno a Cristo? Plop. Miremos este video de Cash Luna y su hijo. Ellos dicen que no son ecumenistas, pero su explicación nos revela que sí son ecumenistas. Inclusive, ellos hablan de que hay divisiones entre religiones, porque unos no aceptan que una persona coma algo inmundo y otros sí. Y de esa manera hay una división entre iglesias. Y ellos citan al apóstol Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 14, donde él supuestamente está diciendo, miren, la comida no es importante, ustedes pueden comer lo que quieran con tal de unificarse con los hermanos. Y vemos que es otra manera de sacar fuera de contexto a la palabra de Dios. Leamos el versículo que este hijo de Cash Luna está tratando de citar para hacernos creer que el apóstol Pablo era ecumenista y que él estaba derribando la ley de Dios para traer a los gentiles hacia los judíos. Leamos en Romanos capítulo 14, versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Miremos esto porque es interesante. En parte es cierto que el apóstol Pablo está tratando de unir a gentiles con judíos. En parte es cierto, pero no a todo costo, hermanos. El hijo de Cash Luna nos pretende hacer creer que el apóstol Pablo era ecuménico. Pero como sabemos, este es uno de los problemas terribles de los evangélicos. Ellos sacan fuera de contexto toda la palabra de Dios. Y es cierto en parte, para los judíos todo el que tocara a un gentil era inmundo. Porque para los judíos el gentil, el ser humano que no era judío, era un ser humano inmundo.
pues cuánto más si un gentil te preparaba los alimentos que luego tú ibas a comer. Pues si ese gentil tocaba esos alimentos, pues el judío pensaba que su comida estaba inmunda, y al comer el judío esa comida, pues él se haría inmundo a los ojos de Dios. Entonces luego se dice que Jesús hizo limpio todo. Sin embargo, es cierto que cuando Jesús derrama su sangre en el madero, Él limpia a todo el que es inmundo. Y esa persona puede arrepentirse y puede ahora tratar de vivir una vida en santidad. Entonces, es cierto que ese gentil que era inmundo, pues ahora sí puede preparar tus alimentos, porque ya fue purificado con la sangre de Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice, mira, tú puedes comer con tu hermano gentil. No hagas que por la comida tuya se pierda alguien por quien Cristo murió y tú puedas predicarle y enseñarle sobre la palabra de Dios mientras estás comiendo, y de esa manera puedes traer a alguien que estaba perdido a la vida eterna. Pero ojo, el apóstol Pablo en ningún momento estaba dándonos a entender que ahora podíamos comer animales inmundos y que eso lo podíamos hacer si íbamos a tratar de evangelizar. En ninguna forma y manera él está diciendo eso, ¿ok? Es que por ningún lado lo dice. No podemos deducir que a nosotros nos parece que lo dice, porque no lo dice. La Biblia debe decirlo expresamente, que ya podemos comer animales inmundos, y de hecho no lo dice por ninguna parte. Es todo lo contrario. Antes, la palabra de Dios nos revela que debemos apartarnos de todo lo inmundo. Inclusive el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo lo dice claramente. Ahora, luego el señor Cash Luna otra vez usa un versículo sacado fuera de contexto para hacerte creer que debes dejar de obedecer la ley de Dios para venir a una unificación con los otros hermanos, por llamarlos así porque no lo son, pero para tratar de unificar a las religiones. Leamos el versículo que ahora dice este señor Cash Luna como excusa para enseñar que el apóstol Pablo era ecuménico. Leamos en Colosenses capítulo 2 versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Entonces, el señor Cash Luna trata de hacernos entender que tú puedes comer cualquier cosa inmunda y no va a pasar nada, que tú puedes violar el día de reposo y no va a pasar nada, cuando este versículo está haciendo clara referencia a la ley ceremonial. Está hablando de días de fiesta, días de luna nueva. Entonces, eso era una sombra de Cristo. Pero este versículo no habla de la ley moral, no habla del día de reposo del cuarto mandamiento, no habla de la ley sanitaria de Dios, que también hace parte de la ley moral. Son leyes que aún deben ser obedecidas por el ser humano. Y sabemos que la ley ceremonial es una sombra que nos lleva a Cristo, que debe ser obedecida pero en forma espiritual. Y por eso ya no tenemos que ir a un templo a comer y a beber, a realizar algún tipo de ceremonia o ritual como hacían los judíos, porque toda esa ley era sombra de Cristo. Este es el contexto del versículo. Tú puedes ir y leer todo el capítulo y verás que las palabras que yo estoy usando hacen parte de ese capítulo.